Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Dios me los bendiga, la paz de Cristo para todos, bendiciones. Me alegra mucho saludarles a toda la familia de Dios, la familia del abrigo de Dios, a usted amigo que se acerca a estos medios por primera, por segunda vez. Me complace mucho saludarles. Créame que es un favor que Dios nos permite. Es una benevolencia que Dios nos permite una vez más de poder estar transmitiendo la palabra de Dios a través de estos valiosos medios. Son medios que se pueden aprovechar no solamente para cosas que destruyen, sino que estos medios también los podemos aprovechar. Dios permite que los aprovechemos para edificación, para bendición, ¿sí? De las personas, de las familias. ¿Y qué es edificación y cómo sabemos que es para bien? Cuando va una palabra de Dios de por medio. ¿Sí? Cuando una palabra de Dios de por medio es algo que transmite bendición a cada vida, a cada persona, a cada familia. Aleluya, gloria a Dios. No somos dignos, no somos tan merecedores de estar en medio de las cosas de Dios, mucho menos yo estar aquí para transmitir algo de Dios. Sí, porque todos somos pecadores, pero por la misericordia de Dios, Dios nos permite que estemos en sus cosas, en medio de las cosas espirituales y mucho más que podamos hablar de la palabra de Dios. ¡Qué bendición, mis amados! Soy su servidor y amigo, el pastor Leonardo Gallego, del abrigo de Dios acá en Medellín, en Guayabal. En la central tenemos a nuestro pastor Uber Moncada, que me complace saludar. Y saludos a nuestro pastor Johnny en San Pedro. Saludos también a mi amigo pastor Elías. La bendición de Cristo para todos. Y qué bueno que usted está allí, dispuesto para recibir de Dios. Vamos a orar. Cuando entramos en oración para todas las cosas toman un ámbito espiritual muy bonito, que le hacemos la invitación al Espíritu Santo. Allí donde usted está, no tiene que ser tan elocuente la oración. Dios no está buscando que ninguno seamos perfectos. Pero Dios sí busca quién tiene respeto por Él, tiene sinceridad y tiene una disposición para con Él. Puedes cerrar tus ojitos donde tú estás y vamos a decirle a nuestro Dios: Padre bueno, aquí está mi vida delante de ti. Yo te doy la honra y la gloria y reconozco que tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que me has creado a mí, Señor, y que tú eres Dios bueno, Padre. Aquí estoy delante de ti para decirte, Señor, habla mi vida a través de estos estudios, a través de esta palabra, Señor, que no sea una palabra de hombre, una palabrería, sino que sea palabra de Dios. Habla mi vida, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo ruego y te lo suplico, Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Yo me dispongo, llévate toda incredulidad, llévate todo prejuicio. Señor, llévate todo razonamiento dañino y permíteme recibir del estudio de tu palabra. Llévate toda pereza, todo cansancio, todo sueño, toda angustia. Permíteme estar reposadamente y tranquilo para recibir este estudio de tu palabra, Señor Dios de los cielos. Dígale al Señor gracias por este momento. Amén y amén. Dios los bendiga. Qué bueno, mis amados. Vamos rápidamente allí al estudio de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Yo ruego que usted esté allí muy diligente, ¿sí? Muy dispuesto. Mientras usted va buscando allí, yo le recuerdo que venimos estudiando un tema muy lindo de la resurrección. Y a todas las personas que están allí, de pronto amigo, usted que está acercándose a estos medios, a las cosas de Dios, de una manera
de curiosidad, simpatizante, mirando, observando, yo le puedo decir, Dios da tiempo para todas las cosas. Y este momento es un tiempo para con Dios. Y qué bueno que usted se disponga con reverencia, que usted pueda dejar quietas otras cosas, llámese celular, televisor, tantas cosas. Y que este momento sea usted con Dios, porque es la palabra de Dios. Yo soy un hombre imperfecto, pero mire la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, porque Dios es el que te ama, es el que transforma tu vida a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que si usted le dice a la persona que tiene a su lado y le dice, Dios es bueno, Dios es fiel. Usted a la persona que tenga a su lado, a alguien, no sé, dígale, Dios es bueno. Eso es algo que atormenta al enemigo cuando mencionamos que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8 nos da referencia de este texto. Bien, mis amados, qué bendición poder estar hablando de un tema tan contundente, tan céntrico, fundamental para la fe cristiana. Y es el tema de la doctrina de la resurrección. Hemos venido hablando en estos estudios, ¿sí? Hoy es el tercer estudio y bueno, es un tema que nos debe llevar a nosotros los creyentes a desarrollar una fe con mucho entusiasmo, con mucho gozo, ¿sí? Con mucho regocijo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la resurrección es algo que nos debe alentar y motivar para continuar adelante la vida cristiana. Claro, nos da una esperanza tan linda que note lo que acaba de decir el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a resucitar, un día estaremos allí, este cuerpo mortal ya no será más, este cuerpo corruptible, esta naturaleza carnal pecadora ya no será más. Estaremos un día transformados allí en el cielo, en la eternidad con el Señor, resucitaremos para vida eterna. ¿Quiénes? Los justos, los que hemos amado a Dios, los que hemos abnegado a dejar el pecado, que vemos el pecado, sabemos que podemos pecar y no lo hacemos por amor a Dios, por respeto a Dios, porque sabemos que es un Dios que todo lo ve, un Dios que es bueno y que nos demanda no pecar. Hay muchas cosas que nos demanda no pecar y otras cosas que Dios nos permite en su bendita voluntad. ¿Quiénes serán transformados para ese gozo, para estar en una vida eterna con el Señor? Los justos, ¿sí? Los justos. Eso lo enseña allí entonces en San Juan, el capítulo 5. Dice que los justos resucitarán para vida eterna, ¿sí? Los que se guardaron para Dios, pero los que no obedecieron, los que fueron rebeldes, que el Señor todo el tiempo rogándoles, diciéndoles, insistiéndoles que atiendan la voz de Dios, resucitarán, pero ¿para qué? Para condenación, para un juicio, una sentencia. Por eso es que este es el tiempo y es el día de salvación, ¿sí? Llegará un tiempo donde tú vas a querer obedecer y quizás ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad. Por eso este es un momento de bendición, de victoria, de oportunidad que el Señor no te da a ti y me da a mí. Por eso cada día es para que nos entreguemos a Dios y cada vez nos consagremos más al Señor. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Amén. Todo creyente, todo cristiano
nos debemos gozar con el tema de la resurrección. Venimos hablando de que aún desde el tiempo antiguo, ¿cierto? Se viene hablando de la resurrección. Los judíos, es decir, todos los hebreos, tenían un pensamiento, una fe de que ellos creían en la resurrección postrera, es decir, los tiempos finales. Sí. Pero también hubieron eventos, como ya bien lo he dicho, eventos de la resurrección en aquellos tiempos con diferentes hombres de la Biblia que se presentaron algunas resurrecciones, ¿sí? En la Biblia del Antiguo Testamento. También con Jesús hubieron resurrecciones que el Señor Jesús con todo su poder resucitó a varias personas. Y estas personas, ¿cierto? También el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y así sucesivamente. Todo esto para ir preparando un panorama, una evidencia de la resurrección. Pero esa resurrección fue para personas que más adelante luego volvieron a morir. Pero la resurrección de Cristo es algo que marca toda una diferencia, es una especialidad, es una primicia. Es una primicia de resucitar para vida eterna. Él es la primicia, porque Él sí lo hizo. Entonces, damos gloria a Dios por todo esto. Hemos hablado entonces también de todos esos sucesos donde fueron comprobados, donde vemos que el Señor Jesús se apareció a diferentes personas, ¿sí? Nos lleva cada vez más la resurrección a ti y a mí, a mirar la vida cristiana que tú y yo llevamos, que vale la pena que sigamos avanzando, porque todo este tema de la resurrección, el Señor Jesucristo resucitó, nunca han podido encontrar el cuerpo, Él está en la diestra de Dios, ¿sí? Como lo enseña allí el Salmo 110:1, ¿sí? Es un salmo mesiánico que habla de la resurrección, que Él iba a resucitar para estar allá en la diestra de Dios. Es una bendición. Nosotros como cristianos, todo esto nos debe dar un gran aliento. En medio de todo esto, entonces, podemos mirar qué significa la resurrección. ¿Cuál es el significado de la resurrección para el creyente, para el cristiano? ¿Cuál es ese significado? ¿Qué significa la resurrección en nosotros? ¿Cierto? La resurrección en el creyente da un significado de que en nosotros, ¿cierto? Es una esperanza. Una esperanza de que si Cristo resucitó y fue tan comprobable, fue tan evidente, nos quiere decir a ti y a mí en la fe cristiana que nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Un día nosotros, que somos seguidores de Cristo, también vamos a resucitar. Vamos a ser transformados en un nuevo cuerpo glorioso que el Señor nos va a dar. Y vamos a estar allí en la eternidad con Él. Por eso Él lo dijo, que iba a estar allá preparando moradas ¿para quién? ¿Cuántos quieren tener morada allí? ¿Cuántos quieren estar allá en esas moradas celestiales? Calles de oro, mar de cristal. Aleluya, gloria a Dios, qué gozo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es del cielo. Amén. Encontramos entonces en medio de todo este tema que uno de los momentos esenciales en la historia de la salvación, durante el cual Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro en la tarde del viernes, ¿sí? ¿Qué sucedió? Allí sucede un evento tremendo. Da un gran significado a la resurrección. Y es que definitivamente ese cuerpo físico del Señor Jesús que fue sepultado, ¿sí? Un viernes, antes de terminar la tarde, ¿sí? Fue sepultado. Todos lo vieron. Fue evidente que fue sepultado. Todo fue tan evidente que fue sepultado. Estuvo allí 3 días. Estuvo para los
judíos contaba un día, digamos, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Por eso se toma desde el viernes, parte desde el viernes. Entonces viene a darnos el viernes, el sábado, y del sábado a las 6 de la tarde a domingo no sabemos el momento y la hora específica en que resucita Cristo. Es algo que no queda descrito dentro de los autores. Nadie lo puede describir, porque no hubo nadie que viera ese momento, que resucitó. O sea, es decir, no se ve el cuerpo, pero ver cómo corporalmente resucitó, no hay quien lo pueda describir. Porque es algo tan maravilloso, ¿cierto? Bendito el Señor. Pero sí vemos que estuvo 3 días allí. Encontramos los pasajes que se nos dice en los evangelios que tuvieron sumo cuidado. Incluso soldados romanos estuvieron allí, una guardia romana rodeando la piedra. Allí donde estaba el cuerpo de Jesús, son piedras grandes, mucho peso. Y bueno, el asunto es que estaba tan protegido que sonaba casi imposible decir que los apóstoles, los discípulos van a llegar por ese cuerpo. Tienen a los soldados romanos, ellos están antes con miedo, escondiéndose, están antes retirados, aislados, ¿sí? Queda tan evidente el asunto, no solo de que fue sepultado, ¿sí? Sino también que el cuerpo no está. Queda en los pasajes que los mismos judíos se dan cuenta que el cuerpo no está. Los mismos romanos, este tema, cuando Jesucristo resucita, coge de improviso a todos. Imagínense, cogió de improviso a los mismos discípulos. Ellos estaban pensando quizás en otras cosas, tanto que el Señor Jesús les enseñó y les habló, sí, de que Él iba a resucitar al tercer día. Pero nos pasa a nosotros muchas veces, cuando escuchamos la palabra, escuchamos palabra, ¿cierto? Y la verdad que tanto de eso nosotros le creemos a Dios, que tanto nosotros le creemos a la palabra de Dios. Note, Jesús les había enseñado, les había dicho que era necesario ir a Jerusalén, que ser allí juzgado, crucificado, maltratado y que muriera para resucitar al tercer día. Note, pero cuando esto sucede, cuando estas personas, estas mujeres, los 2 hombres camino de Emaús, tantas personas van evidenciando que Cristo resucitó, es decir, esto todo coge por sorpresa a todo mundo, incluso cuando ya no se ve el cuerpo, coge por sorpresa a todos, a los mismos discípulos. Los mismos judíos pretendieron, al no hallar el cuerpo, ¿sí?, levantar el tema de, porque eso es lo que busca el enemigo siempre, la calumnia, de que los discípulos se robaron el cuerpo. Note, que los discípulos se robaron el cuerpo. Ellos antes estaban escondiendo ellos mismos. ¿Sí? Encontramos entonces que es una evidencia que el Señor Jesucristo fue sepultado, pero también fue resucitado. O sea, el cuerpo no está. El cuerpo hasta el día de hoy no lo han encontrado ni lo van a encontrar. Sí, por más que hayan tratado de buscarlo. Y que lo sigan buscando porque no está, porque es un cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya, gloria a Dios. Es una palabra fiel y verdadera que nos lleva a nosotros, a los justos, a los cristianos, al creyente cada vez más, estar más afirmados en la fe cristiana. Y es un tema que trae esperanza. ¿Qué significa la resurrección en Cristo para el creyente? Es un tema que nos da aliento y fortaleza, es una esperanza gloriosa. Sabemos cuál es nuestra meta, sabemos cuál es nuestro blanco, ¿cierto? Estar un día en la eternidad con Él.
estar con el Señor. ¿Sí? Por eso enseña allí el Evangelio de San Juan 5:29. Evangelio de San Juan 5:29 dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ese es el 28. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis amados, es como cuando evangelizamos, cuando le hablamos a la gente de estos temas, de la vida cristiana y de Dios. Podemos, sí, toda persona, todos podemos pecar. Pero ¿por qué no pecamos los cristianos? Que de los que de verdad amamos a Dios, porque queremos una vida eterna con el Señor, un día resucitar y estar con el Señor. Si tú no aprecias esto, no valoras esto, no respetas a Dios y no amas a Dios, pues entonces aunque estés en la vida cristiana, no sé en qué religión, etcétera, y vives en pecado, ¿a ti qué te va a esperar si no obedeces, si no te arrepientes y si no cambias tu vida para bien? Para obediencia al Señor, lo que acabo de leer. Los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Esto es un asunto de que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es real, ¿cierto? Entonces, encontramos que nosotros, los cristianos, los creyentes, que estamos con la fe en las cosas de nuestro buen Dios, entonces la resurrección es ese fundamento para el cristiano, para el creyente, de saber en qué estamos parados. ¿Sí? Claro. ¿En qué estamos parados y hacia dónde vamos? El Señor Jesucristo, encontramos, como ya lo dije, pruebas indubitables de que el Señor Jesucristo resucitó. En esto se apoyaban la iglesia primitiva, la predicación de ellos desde el libro de los Hechos, cuando ellos aportan, cuando ellos predican la enseñanza de la resurrección, es el tema céntrico, cuando ellos llevan la palabra por todo lugar. Jesucristo resucitó. ¿Sí? Y era un tema que sacudía a todos los que oían. ¿Cómo? Resucitó. ¿Sí? A la diestra de Dios. Y por eso generaba ¿qué? Eso generaba toda una tensión, un choque, etc. Pero cuando miraban a la palabra por la buena teología que tenía Pablo o el apóstol Pedro y estos apóstoles, y miraban y se apoyaban en textos desde el Antiguo Testamento, cómo venía el cumplimiento, esos textos mesiánicos, de que Jesucristo era el Mesías y que iba a resucitar, ellos y Dios permitía a muchos que pudieran entender. Ahí va creciendo el Evangelio. Qué lindo, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a ti y a mí para que cada vez más entendamos que la palabra de Dios, bendito el Señor, ¿sí? Estos cristianos entonces de la iglesia primitiva, ¿sí? Siempre contemplaban la resurrección como un acto de ¿qué? De creación, ¿sí? Con el cual Dios, el Dios Padre, puso su sello, ¿sí? De aprobación sobre el ministerio de Jesús, en especial sobre su obra expiatoria. La resurrección significa la conquista, ¿sí? La conquista a todos. Su último enemigo de Cristo, la muerte. Y por eso la resurrección conquistó, superó, dominó la muerte. Tiene un gran significado. ¿Qué significa la resurrección? Que está por encima de todo. Sí, que con la resurrección tuvo una victoria sobre ¿quién? Sobre toda autoridad maligna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nos estamos dando cuenta, te estás dando cuenta tú. ¿Quién es el que tú tienes en tu corazón? A Cristo. Si tú tienes a Cristo en el corazón, tienes una autoridad sobre todo. Sobre toda autoridad maligna. ¡Qué bendición! Por eso la palabra es tan clara cuando dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú y yo aprendemos a vivir la vida cristiana con esa fe, con esa autoridad,
con esa confianza del que está en mí resucitó, ¿sí? Y tuvo la victoria sobre toda autoridad maligna, huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas, y está en mí ese poder. Entonces imagínate todo lo que tú y yo podemos hacer. ¿Qué nos falta? No solo conocimiento, por una parte, pero ¿qué más nos falta? Nos falta fe. Nos falta disponernos a poner en acción esa fe. Por eso es bonito estudiar la palabra. Cuando estudiamos la palabra y encontramos todos estos textos, todos estos pasajes, cómo nos llevan, que la resurrección es bendición, que la resurrección es ese fundamento del cristiano, de la fe cristiana, ¿sí? Y que la resurrección nos da en Cristo Jesús, nos llena a nosotros no solo de fe, de confianza, de esperanza, sino también nos deja ver que tenemos autoridad. Claro, autoridad sobre todo espíritu maligno. En tu casa, donde quiera que tú vayas, una visita, no llegó cualquiera. O sea, tú y yo tenemos presencia de Dios, no porque tú y yo seamos muy buenos, no porque tú y yo seamos los grandes, no. El grande es Él, simplemente porque le hemos creído, lo hemos recibido en nuestro corazón y nos hemos esforzado cada día a decirle al pecado, no, yo camino con Cristo. Ahí hay un poder, en ti y en mí. Amén. Entonces, la resurrección nos permite todo esto, ¿sí? Mateo 22:30 nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Mateo 22:30, rápidamente. Dice la palabra de Dios, porque en la resurrección, ¿sí? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿sí? Está diciendo que el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta sobre la resurrección. La gente tiene en su mente, ¿sí? En nuestra mente quizás carnal, que en el cielo va a ser muchas cosas así como acá en la tierra. Y no, el Señor Jesucristo responde a estas personas, ¿sí? De una creencia de los saduceos que no creían en la resurrección y entran con este tipo de preguntas a hacer preguntas con una premisa de que las cosas van a ser como acá en la tierra. No. En el cielo nosotros el asunto ya es celestial, es un asunto de paz, de gozo, ¿sí? De refrigerio, de alegría, de entusiasmo, pero no va a ser como acá, de casamiento, de odio, de venganza, de malicias, no. Cuando estemos allí en esa resurrección, en esa vida eterna, es un asunto en un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, donde ya no vamos a estar pensando que hambre, que sueño, sino que en gozo, en alegría, todo el tiempo vamos a querer alabar a Dios, en un regocijo, ¿sí? En algo especial, bendito nuestro buen Dios. Encontramos entonces que cada vez más la resurrección se hace evidente en el cristiano cada vez más, que nosotros valoremos y apreciemos la resurrección de Cristo. Cristo resucitó corporalmente, ¿sí? Es la primicia de esa resurrección. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante, después de que esto fuera ya tan evidente para los discípulos y para todos los que seguían la fe cristiana, ellos ya con eso les llevó a ellos a llenarse cada vez más de fe, ¿sí? Y luego con la venida del Espíritu Santo tomaron fortaleza, poder de Dios, y ellos lo que predicaban, lo que hablaban, lo tenían claro, de que lo que hablaban, ellos tenían una convicción en lo que creían. Dentro de toda su fe, la doctrina de la resurrección. Por eso la predicación, como les digo, desde el libro de los Hechos, lo que narra allí, todo el libro de los Hechos, la predicación de ellos, se hace cada vez más fuerte, con fuerza,
el tema de la resurrección, ¿sí? Y lo explicaba entonces en la anterior enseñanza, cuando el apóstol Pablo habla allí enfrente de los fariseos, de los saduceos, y frente a esta autoridad, este gobernador. Y él está allí hablando, pero cuando habla de la resurrección de Cristo, entra allí una discusión fuerte. Por eso el tema de ellos cuando predicaban de la resurrección de Cristo era un asunto muy, para ellos poco entendible, porque ellos pensaban en la resurrección, pero en los postreros tiempos, como cuando María le dijo a Jesús, que sabía cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, sabía que sí iba a haber una resurrección, pero en los postreros tiempos. Jesucristo le estaba hablando de la resurrección presente, de que en Él estaba la resurrección y la vida para ese momento, sí. Pero María no entendía, nadie, los judíos, sí, los fariseos no entendían todo esto, lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando sobre el tema de la resurrección. Cuántas cosas nos falta a nosotros también entendimiento, que Dios nos ayude y Dios nos dé la humildad para entender la palabra de Dios. Pero lo poco que tú y yo entendamos, así no seamos muy de estudio, de mucho trasegar de estudios, pero lo más importante, lo que tú y yo podamos ir entendiendo de la palabra de Dios, de los fundamentos de la palabra de Dios, nos debe llevar a ti y a mí a la obediencia. Pues hay gente que sabe mucho, ¿cierto? De grandes estudios, doctorados, ¿cierto? Y más, de estudio de la palabra, pero se obedece a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, porque lo que más necesitamos es que lo poco o mucho que entendamos de la palabra de Dios es obedecerla. Obedecerla. Mis amados, para terminar, la resurrección en el creyente nos debe llevar a nosotros a un gran aliento y fortaleza. ¿Sí? A todo creyente, a todo cristiano. Cristo no es como cualquier otro hombre. Los demás hombres, líderes que hayan sido, ¿sí? Que se apoyen en otras religiones, sus cuerpos murieron y ahí se encontraron sus cuerpos. Pero Cristo no. Cristo fue sepultado, sí, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Es algo glorioso y ahí se apoya nuestra fe cristiana. Ahí se apoya, esto debe traer motivación, aliento, fortaleza, entusiasmo, mis amados. Que nos demos cuenta cada vez más, mis amados, que este tiempo acá en la tierra es pasajero, ¿sí? Note los tiempos en que estamos. Quizás se ha predicado sobre los últimos tiempos. Y llega una pandemia como la que estamos viviendo. Y prácticamente a todo mundo, incluso a nosotros los cristianos, nos cogen de sorpresa todas estas cosas. ¿Qué tan preparados estamos sobre lo que hablamos, sobre lo que predicamos? Bendito el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesucristo hablaba de la resurrección, tanto, y cuando se dio, ni siquiera los más cercanos, ni siquiera los más cercanos lo pudieron entender. Los cogió de improviso el tema de la resurrección, es decir, no lo podían creer. Bendito el Señor. Necesitamos valorar la vida cristiana. Tenemos que desarrollar una fe que nos lleve a un crecimiento espiritual, que nos lleve a valorar, que nos lleve a apreciar, ¿qué? La vida cristiana, porque nosotros nos desanimamos por cualquier cosa, pero nosotros no podemos poner nuestra mirada acá en la tierra. Vale la pena esperar, soportar, tolerar, porque un día vamos a resucitar. Lo acabamos de leer ahorita al inicio, lo que dice en 1 Corintios 15, del 51 al 54. ¿Sí? Vamos a resucitar en un momento al sonido de la trompeta. ¿Sí? Todo esto mortal,
corruptible, ya no será más. Seremos allí en un cuerpo incorruptible, o sea, ya no con pecado. En un cuerpo inmortal, sí, o sea, eterno. Bendito el Señor. Y estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor. ¿Hasta dónde tanto afán? ¿Vale la pena tanto afán acá en la tierra? ¿Sí? Tantos afanes, tanta cosa aquí en la tierra. ¿No? En verdad, el mayor interés que debe tener un cristiano es saber que un día vamos a estar allá en la eternidad con el Señor. Bendito nuestro buen Dios. ¿Sí? El texto también que nos dice Romanos, ¿sí? Romanos 4, 24, dice que la palabra de Dios en Romanos 4, 24, para ir terminando, dice, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bendito el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Ahí encontramos entonces que ahí hay una fe, ahí hay un asunto de fe. Dice que entonces que el Señor mismo, con su poder, fue el que resucitó al Señor Jesús. ¿Sí? Con todo su poder. Ni siquiera los romanos, con toda su guardia, con todos sus soldados, pudieron detener esto, ni siquiera los judíos, nadie podía detener esto porque es un asunto que ya viene del cielo, con textos mesiánicos, que esto se iba a cumplir. Mis amados, al igual que se cumplió lo que venía desde los profetas, no solo de que iba a llegar el Mesías, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, sino también que iba a resucitar. Y que iba a resucitar y que iba a estar a la diestra de Dios. Pero no solamente dijo esto el Señor Jesús para cumplirse. Y Él habla de una segunda venida. Y habla de esa segunda venida, mis amados. Y al igual que todo eso se ha cumplido, mis amados, entendamos que todavía faltan cosas por cumplirse. Y se cumplirán, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tanto amas tú la vida cristiana? ¿Qué tanto valoras tú la vida cristiana? Nota el fundamento que tenemos de la resurrección. Cristo resucitó, es un asunto real. También es un asunto real que Él va a volver. Que el Señor nos ayude para estar preparados. Sí, para estar preparados. Nos podemos preparar para muchas cosas, pero debemos saber la realidad, que un día, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos quizás ya para darle cuentas a Él. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Para que podamos resucitar en la paz de Dios y que podamos estar en esas moradas que Él tiene para ti y para mí. Bendito el Señor, Dios Todopoderoso. Valoramos, apreciamos la doctrina de la resurrección. ¿Sí? Damos gloria a Dios por esto. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar a Dios y vamos a decirle a nuestro buen Dios que valoramos y que apreciamos este tema de la resurrección. ¿Sí? Que le damos gracias. Damos gracias por enseñarnos cada vez más a través de la bendita y santa palabra, que nosotros tenemos una fe, ¿sí? Una fe que debemos cada vez aumentar más, porque nosotros los cristianos tenemos el fundamento que no tienen otras religiones, por decirlo de alguna manera. Un fundamento tan esencial, tan bonito como el tema de la resurrección. Nuestro líder, ¿sí? Nuestro autor y consumador de la fe, resucitó. Y tú y yo también vamos a resucitar un día. Damos gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Dios que nos fortalezca para aún el tiempo que nos quede en esta tierra, perseverar, ¿sí? Perseverar en la fe cristiana. Señor Dios de los cielos y Padre bueno, a ti te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Y descansamos en ti, mi Señor. Descansamos en ti, Señor Dios Todopoderoso, y damos gracias, Dios. Damos gracias, mi Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario, mi Señor. No solo que viviste,
No solo que te sepultaron, mi Señor, allí, en esa cueva, tapado con esa piedra pesada, Señor, pero sino que tú resucitaste, Padre. Resucitaste, mi Señor, para enseñarnos a nosotros que tú eres esa primicia de resurrección a vida eterna. Y que nosotros un día estaremos allí contigo, Señor, Dios de los cielos. Oh, mi Señor, ayúdanos que mientras estemos acá en la tierra, podamos ser instrumentos tuyos y que podamos ayudar, Señor, para que muchos otros que están en tinieblas, quizás como un tiempo nosotros también anduvimos en tinieblas, Señor, podamos ayudar a tanta gente que puedan salir de las tinieblas a la luz. Y que un día, Señor, pues, puedan estar tantas personas, Señor Dios, no para condenación, sino para vida eterna contigo, Señor. Señor, damos la honra y la gloria a ti. De igual manera, mi Señor, mira allí tantas familias que están allí, Señor, en sus hogares, quizás con tantos problemas intrafamiliares, quizás personas con abatimiento, con desánimo, Dios. Señor, por favor, interviene, Señor, allí en los hogares. Toca las vidas y trae descanso, trae esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios de los cielos. Llévate tanto odio, Dios, tanta venganza, tanta agresividad. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Ayuda a los hogares, Padre, en Cristo Jesús. Mira a cada persona que está allí, Señor. Permite que te amen, Señor, que te conozcan, que te reciban en su corazón, Señor. Y que se acerquen a ti, Señor, Dios de los cielos. Padre, que te pidan perdón por todos los pecados. Para que un día, Señor Dios, cuando estén enfrente de ti, puedas tú, Señor, Dios de los cielos, Padre, darle la vida eterna. Y Señor, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, mi Señor, Dios de los cielos. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada familia allí representada a través de estos medios. En Cristo Jesús, Señor, Dios nuestro. Amén y amén, Señor. Dios me los bendiga, mis amados. Es un gusto una vez más. Y agradezco pues a todas las personas que han tomado su tiempo para estudiar la palabra de Dios y ruego a Dios que usted haya sido edificado, que haya sido este estudio de aliento, de motivación y de mucha fe para seguir adelante en la vida cristiana. Vale la pena seguir al Señor. Dios me los bendiga, la paz de Cristo para todos.